Vi a mi madre reír mientras me llamaba parásito frente a toda la familia, y ella no sabía que la cámara seguía grabando. Y eso fue solo el principio. Todo ardía. El grupo de WhatsApp explotaba con mensajes. Tíos, primos, hasta ese primo de Alemania que no veo hace 10 años. Qué pena contigo. No sabíamos. Esto no debiste verlo así. Nadie me preguntó cómo estaba. Solo repitieron que fue un malentendido. Pero ahí estaba el video. Su voz clara, su cara sin filtros. Siempre tan débil, pobrecito. Si no fuera por mí, estaría viviendo bajo un puente. Pero mamá, decía mi tía detrás de cámara, riendo entre dientes. No seas tan dura. ¿Dura? Lleva 10 años haciéndose la víctima. Dice que cuida de mí. Y ni estudiar terminó. Pausa. Luego un murmullo. Vive de lo que le dejé su padre. Ni eso supo cuidar. Fracasado, eso es. El silencio que vino después dolió más que las palabras. Risas apagadas. Alguien cambia de tema. Fin del video. Apoyé el celular sobre la mesa. La pantalla quedó negra, como si también se negara a seguir. Afuera, los claxones de Madrid sonaban distantes, lejanos, como si el mundo real ocurriera en otro plano. Me levanté. Caminé por el pasillo oscuro del piso que rentaba a 10 minutos del hospital, donde ella estaba ingresada la semana pasada. Cada centímetro de esa casa olía a ella. La crema de menta, las mantas tejidas, los frascos con etiquetas caducadas. Toda mi vida estaba ahí, en pausa, en deuda. Miré mis manos. Temblaban. No de rabia, de vértigo, como si una parte de mí, la que sostenía esa narrativa de hijo ejemplar, estuviera cayendo por un precipicio. No es verdad, murmuré, pero ni yo me lo creía. Me senté en la cama, miré la mochila con mis libros de medicina. Nunca los vendí, nunca los toqué. Estaban ahí, recordándome que una vez fui otra cosa, o quise serlo. Empecé a pensar, ¿cuándo empezó todo esto? Retrocedí en mi cabeza, las noches sin dormir cuidándola, los turnos partidos, los ahorros drenados por tratamientos, las citas médicas, las decisiones legales, el papeleo, las humillaciones en voz baja. Pero nada dolía tanto como esa risa ahogada después de llamarme parásito. La noche avanzaba y no prendí la luz. Me dejé rodear por la oscuridad. En ella, todo era más nítido, como si solo ahí pudiera empezar a ver. Volví a poner el video, esta vez sin sonido, solo las caras, mi madre hablando, las bocas moviéndose, y la imagen de mí, tan ausente de esa escena, como si no existiera. Me recosté, cerré los ojos, y ahí, por primera vez, entendí que había sido usado, que no era amor, era control, y yo, ciego, lo había llamado sacrificio. Y entonces me pregunté, ¿y si nunca fue por ella? ¿Y si cuidar de ella fue solo una excusa para no vivir mi propia vida? Ahí empezó todo. Esa noche no dormí, ni un segundo. La imagen de su rostro burlón me perseguía en cada rincón del techo, como si se hubiera impreso en mi retina. No lloré, no grité, me quedé inmóvil, esperando que algo dentro de mí reaccionara. Pero lo único que sentía era vacío. A la mañana siguiente fui al supermercado. Necesitaba leche, pan, cualquier cosa que me recordara que seguía siendo una persona funcional. Caminaba por los pasillos con el carrito casi vacío, sin mirar realmente nada. Mi teléfono vibraba cada 5 minutos. Mi tía, mi prima, un vecino. Todos con la misma frase. Tu madre no quiso decir eso así, pero ella no me había llamado. Mientras buscaba el pasillo de congelados, los vi, a 3 metros de distancia. Mi tía Clara y mi primo Hugo, de espaldas. Ella decía, ya sabes cómo es. Se ahoga en un vaso de agua. Siempre fue así. ¿Y si esta vez se le cruzan los cables? Preguntó Hugo. Está solo, demasiado solo. Me escondí entre los estantes de cereales. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez no quería enfrentar. No quería explicarme, justificarme, ni siquiera defenderme. Solo quería ver, escuchar. Y lo que escuché fue simple. Nadie me creía capaz de romper, de cambiar, de decir basta. Volví a casa con las manos vacías. No soporté comprar nada.
Me senté frente al ordenador y abrí la carpeta con mis viejos documentos. La matrícula congelada, los papeles de la universidad, un correo no leído de hace 3 años, donde el decano me decía que aún tenía derecho a reactivar mis estudios si lo deseaba antes de los 35. Me quedé mirando esa línea como si fuera una profecía. Antes de los 35, tenía 33. Cerré la computadora de golpe. Me fui al baño. Me miré en el espejo. Tenía ojeras, la barba descuidada, el pelo creciendo sin orden. ¿Cuándo dejé de reconocerme? Me quité la camisa, la camiseta interior. Dejé correr el agua caliente sobre mi piel hasta que se volvió casi insoportable. Quería sentir algo, pero no llegaba. Esa noche cené un yogur y vi el video otra vez. Esta vez escuchando no solo las palabras, sino los silencios. Lo que dolía no era lo que dijo, sino cómo nadie la detuvo. Mi prima se rió. Mi tía no la contradijo. Nadie dijo, eso no es cierto. Y entonces vino el recuerdo. Ese día en que rechacé una beca para cuidar de ella. Tenía 24. Lloraba en el pasillo del hospital mientras firmaba los papeles del alta. Ella me miró y dijo, hijo, tu lugar es aquí. Tu futuro puede esperar. Y yo le creí. Apagué el video. Cerré los ojos. Y por primera vez en años pensé algo que nunca me permití. ¿Y si mi futuro no puede seguir esperando? La mañana siguiente, a las 6, ya estaba en pie. No por costumbre, no por obligación. Algo en mí se había reconfigurado en la noche. Como si, al cerrar ese video por última vez, también hubiera cerrado un ciclo. Preparé café fuerte, amargo, sin azúcar. Me senté frente a la mesa del salón y abrí una hoja en blanco. Empecé a escribir. Primero, cortar el dinero. Mi madre tenía acceso automático a 2 cuentas que yo llenaba cada mes. No era mucho, pero era constante. Apoyaba sus gastos, la asistente médica y los extras que pedía con esa voz dulce que me hacía sentir culpable por decir que no. Segundo, hablar con el abogado. La herencia de mi padre, que siempre había considerado intocable, necesitaba revisión. Yo era el único administrador. Siempre pensé que actuar sería una traición, pero ahora veía, permitir el abuso era traicionarme a mí mismo. Tercero, universidad. Llamé, pedí una reunión. La secretaria fue amable, casi sorprendida. Diego Mendoza, claro, su expediente sigue aquí. La cita quedó agendada para el martes. Apunté cada paso en la hoja como si fuera un plan de emergencia. Porque lo era. No era solo cortar lazos. Era salir de una estructura que me tenía atrapado desde que tengo memoria. Al mediodía llamé a mi primo Álvaro, el único que alguna vez me trató como un igual. ¿Puedes hablar? Claro. ¿Qué pasa? Solo una pregunta. ¿Tú crees que lo que dijo mi madre es cierto? Silencio. Luego una risa seca. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Nunca lo pensé, pero tampoco lo dudé. Todos asumimos que tú decidiste quedarte, que eras feliz. ¿Y ahora? Ahora veo que no. Y si necesitas ayuda, dime. Corté. Me sentí más ligero. Esa noche fui a casa de mi madre. Llevé unas pastillas que necesitaba. Ella estaba en la sala viendo su novela. No se levantó. Hola, hijo, llegas tarde. No vengo a quedarme, dije dejándole la bolsa sobre la mesa. Vengo a avisarte que desde el próximo mes ya no transferiré más dinero. Ya eres legalmente capaz de manejar tus cosas. Ella giró la cabeza lentamente. ¿Cómo? He tomado decisiones. Para mí, para mi vida. Ya no puedo seguir así. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Por primera vez en años, no tenía un argumento listo. Me miraba como si no entendiera el idioma. ¿Y todo esto por un maldito video? La frase me atravesó, pero no reaccioné. Number por toda una vida. Me fui sin mirar atrás. En la escalera sentí que me faltaba el aire. No por miedo, por liberación. No se trataba de venganza. No iba a enviar el video a nadie. No quería humillarla. Quería salir, reconstruirme. Y esa fue la primera vez que no me sentí su hijo. Me sentí yo. No pasó una semana. El teléfono no dejó de sonar. Primero fueron mensajes pasivos. Tu madre pregunta por ti. Hay papeles que solo tú entiendes. Está desorientada. Luego vino el chantaje emocional. Ella no come. Dice que la estás matando.
Vas a arrepentirte. No respondí. Aguanté. Cerré el círculo familiar uno a uno. Silencié grupos. Cambié la contraseña del banco. Pensé que había logrado cruzar el puente, pero no contaba con el golpe bajo. El domingo, al salir del gimnasio, encontré a la asistente de mi madre, Lourdes, esperándome afuera. Una mujer alta, silenciosa, con los ojos hundidos de quien ha visto demasiado. No deberías dejarla así, me dijo sin saludar. No tienes derecho a decirme eso. Tienes razón, pero igual te lo digo. Está mal, muy mal. ¿Desde cuándo te importa cómo estoy yo? Se quedó callada. Bajó la mirada. Me dio una hoja doblada. Me pidió que te lo entregara. Era una copia del testamento. En él mi nombre estaba tachado. En bolígrafo azul. A mano. No tiene validez legal, dije. Pero sí emocional. Me di la vuelta y me fui. Pero algo dentro de mí se quebró. No por el papel. Por la claridad de su intención. Ya no era mi madre herida. Era una enemiga que jugaba con todas sus armas. Esa noche me encerré en casa. No salí. No comí. Me miré al espejo y no vi nada. Solo ese reflejo gris, deformado por la lámpara temblorosa del baño. Y entonces rompí. Con furia. Con todo. Tiré al suelo los diplomas, las fotos, las cartas que me había escrito de niño. Una caja entera con recuerdos. Entradas de cine, tarjetas, pañuelos bordados. Todo lo lancé sin pensar, hasta que quedé de rodillas, rodeado de fragmentos, respirando como si acabara de salir de un incendio. Grité, pero fue un grito mudo. Nadie lo oyó, ni siquiera yo. Después vino el silencio, el más absoluto. Me recosté en el suelo y vi el techo agrietado. Y en ese instante, por primera vez, dudé. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no valía nada fuera de ella? El pensamiento me atravesó como una aguja. Me vi viejo, solo, fracasado, sin madre, sin familia, sin título, sin nombre. Y entonces soñé. No dormía, pero soñé. Vi un espejo gigante flotando sobre el salón. Mi imagen se rompía en 1000 pedazos, y en cada fragmento aparecía una versión distinta de mí. El médico que no fui, el hijo que se rebeló, el amante que nunca llegó, el hombre libre que aún no nacía. Desperté al amanecer, tendido sobre el suelo frío. Todo dolía, cuerpo, mente, alma. Pero ahí, en ese dolor, había algo nuevo. Una certeza pequeña, frágil, pero mía. Todavía podía elegir, aunque me costara la vida. Lunes. Primer paso, la universidad. Llegué 20 minutos antes. El edificio era más pequeño de lo que recordaba, pero el olor seguía igual. Papel húmedo, café barato, ventanas mal cerradas. La secretaria me reconoció. Sonrió con tristeza. Te esperábamos hace años. No supe qué responder. Solo asentí. Me sentaron con el decano. Un hombre nuevo, joven, cordial, pero con la mirada afilada. Tu caso es particular, Diego. Interrumpiste tu formación, pero tu expediente es impecable. ¿Y puedo volver? Sí, pero tendrás que actualizar ciertas materias. Empezarás con estudiantes mucho menores. Tragué saliva. Lo sabía, pero escucharlo me dolió. Estoy listo. Me extendió los formularios. Cuando los firmé, sentí que cruzaba una línea invisible. Ya no era el que dejó la carrera por su madre. Era el que decidió volver. Al salir encendí el celular. 43 mensajes no leídos. De todos. Mi madre, mi tía, incluso Lourdes. Todos hablaban del mismo tema. La salud de mamá estaba empeorando, que se negaba a ir al médico, que decía que sin mí no tenía sentido. Esa frase me hizo frenar en seco. Estaba en plena Gran Vía, rodeado de gente, ruido, bocinas. Pero todo se detuvo. No era culpa. Era estrategia. Su enfermedad era real, sí. Pero el uso emocional de ella, eso era manipulación pura. Decidí buscar otra opinión. Un amigo mío, Víctor, trabajaba en la administración sanitaria. Le pedí encontrarnos. Una terraza discreta en Lavapiés. Necesito saber si mi madre está realmente desatendida. Si hay negligencia. Él frunció el ceño. ¿Quieres un informe? No oficial, solo
Claridad. 2 días después me escribió. Me envió un archivo. Lo abrí, lo leí. Y ahí estaba. Visitas regulares, enfermera asignada, seguimiento psicológico. Todo en orden. Sentí rabia. No porque estuviera bien, sino porque había jugado conmigo con un guión falso. Pero eso no era todo. Víctor incluyó un anexo, una solicitud reciente, firmada por mi madre, para transferir la titularidad del apartamento que compartíamos a nombre de mi primo Hugo. Sin aviso, sin consulta. Mientras me acusaba de abandono, estaba reorganizando su herencia. Llamé a Hugo. ¿Sabes lo del piso? Silencio. Ella me lo propuso. Dijo que tú ya no estabas interesado. ¿Y aceptaste? Todavía no firmé nada. No lo hagas, o tendremos otro problema. Colgué. Temblaba, pero no de miedo. Era una rabia clara, enfocada. Ya no era personal. Era estructural. No se trataba solo de mi madre. Era el sistema familiar completo. Un mecanismo de culpa, deuda, manipulación, que llevaba generaciones. Y yo estaba rompiendo el ciclo. Esa noche redacté un correo a toda la familia. Serio, sin emociones. Les informé que había vuelto a estudiar, que no participaría más en decisiones patrimoniales que no se discutieran legalmente, que por primera vez elegiría mi camino. No hubo respuestas inmediatas, pero al día siguiente alguien tocó la puerta. Era Lourdes, y detrás de ella un joven. Vestía uniforme sanitario. «Soy el nuevo asistente de tu madre», dijo él. «Me enviaron porque el anterior renunció». Lourdes me miró. «Te está empezando a temer». «¿Por qué?» «Porque ya no puede controlarte». Empecé a vivir en bloques de tiempo. Clases por la mañana, trabajo remoto por la tarde, estudio por la noche. Cada minuto tenía sentido. Ya no era esclavo de un teléfono encendido las 24 horas, ni de las demandas disfrazadas de cariño. Por primera vez mi vida me pertenecía. Un miércoles, al salir de anatomía, fui invitado a una cena de antiguos compañeros de secundaria. Dudé. Parte de mí aún se sentía como un fugitivo. Alguien que había escapado de su propia familia. Pero fui. Era en un bar pequeño en Chamberí. Luz tenue, mesas de madera, risas suaves. Entre los rostros reconocí a Paula. Había sido la única en preguntarme años atrás por qué no estudiaba más. «Te ves distinto», dijo, mirándome como quien encuentra una grieta en la armadura. «Me siento distinto. ¿Y tu madre?» «Sigue ahí, pero ya no en mi centro». «Eso suena a revolución». No supe qué responder. Solo sonreí. Durante la cena, escuché historias de divorcios, hijos, cambios de ciudad. Nadie vivía como había planeado. Eso me tranquilizó. Ya no era el que se desvió. Era simplemente uno más de los que sobreviven. Esa noche, al volver a casa, me encontré con un mensaje en la puerta. Un sobre blanco, sin nombre. Dentro, una nota escrita con su caligrafía. Pocas palabras. «Cuando te enfermes, no esperes que te cuide. Ya lo aprendí de ti». La letra era temblorosa, casi infantil. La rompí sin pensar. No por rabia, por cansancio. Al día siguiente, hablé con un colega del trabajo, Inés. Llevábamos meses desarrollando un proyecto inmobiliario digital, pero nunca habíamos compartido algo personal. ¿Te ha pasado que todo tu entorno cree que les debes la vida? Sí, y les devolví con intereses, dijo sin vacilar. ¿Cómo lo hiciste? Cambiando la narrativa, dejé de explicar. Solo actué. Al principio te odian, luego te copian. Nos reímos, y ahí surgió una idea. Organizar un seminario sobre reinvención profesional en la mediana edad. Muchos trabajadores nuestros querían reconvertirse. Lo hicimos, y funcionó. 2 semanas después, una asociación médica me otorgó una pequeña beca por resiliencia y vocación tardía. Fue simbólica, pero poderosa. Por primera vez en años, alguien me miraba y veía valor, no deuda. Decidí asistir a la ceremonia. Me vestí formal. Al llegar, había una pequeña multitud, cámaras, aplausos dispersos. Nada grandioso, pero todo significativo. En medio del evento, recibí un mensaje de mi primo Álvaro. «Hay movimiento raro en casa de tu madre. Entró un notario». No respondí, pero ya no estaba solo. Mostré el mensaje a Inés.
¿Quieres que investigue? Sí, pero discretamente. Ella tenía contactos. En días supimos que mi madre preparaba una sesión formal de bienes. Todo para desheredarme. No voy a pelear, le dije a Inés. Solo quiero que no lo hagan en silencio. Ella asintió. Entonces hagámoslo público. Planeamos una reunión con la familia. Esta vez no para pedir permiso, sino para dejar claro que sabía todo. El ciclo estaba cerrando. Y yo era otro hombre. La reunión fue en casa de mi tía Clara. Un salón de sofás pesados, cortinas gruesas, paredes repletas de crucifijos y fotos familiares. Éramos 10. Madre, primos, tíos, incluso Lourdes apareció. Nadie sabía por qué estaban allí exactamente, solo que yo los había convocado. Eso ya era extraño. Llegué puntual. Traje documentos en una carpeta azul y en la otra mano, nada. Ni miedo, ni duda. Mi madre estaba sentada al centro, con su bastón apoyado en la rodilla. Me miró como si no me conociera. ¿Y esto qué es? Dijo apenas entré. Una conversación, respondí. Con testigos. Me senté, respiré. Abrí la carpeta. Aquí están los registros de las transferencias, los gastos, los cuidados médicos que organicé durante los últimos 10 años. Incluyen todas las decisiones que tomé en nombre de mamá, todas legales, todas documentadas. Mi primo Hugo cruzó los brazos. Mi tía Clara frunció los labios. Silencio. También está aquí la solicitud que tú, mamá, firmaste hace 2 semanas para pasar el apartamento a nombre de Hugo, y la copia del testamento donde tachaste mi nombre a mano, sin asesoría jurídica. Un gesto que no tiene efecto legal, pero sí mucho teatral. Ella desvió la mirada. Su rostro era una máscara de dignidad herida, pero no habló. No estoy aquí para pedir nada, continué. No quiero propiedades, ni perdón, ni explicaciones. Solo vine a decir que conozco cada movimiento y que ya no voy a permitir que lo hagan a mis espaldas. Paula, mi prima más joven, levantó la voz. Entonces, ¿qué quieres? Respeto, risas nerviosas, murmullos. Mi madre alzó una mano. ¿Respeto? ¿Después de abandonarme? No te abandoné, me elegí. Es distinto. Ella se incorporó con esfuerzo. Sin mí tú no eres nada. Fuiste un fracaso hasta que yo te di un propósito. Ese propósito me rompió. Me levanté también. Ahora estábamos frente a frente. 10 ojos mirando. Nadie intervenía. Era una escena congelada. Tú me criaste para cuidarte, no para vivir. Yo lo acepté, pero ya no. Alguien grababa. No sabía quién, no importaba. Podrías destruirlo todo, dijo ella. Mandar ese video, humillarme, pero no lo haces, porque aún me temes. La miré, largo, y entonces sonreí. No lo hago porque tú ya te destruyes sola. Yo solo dejo de protegerte de ti misma. Fui hacia la puerta. Nadie se movió. Esta será la última vez que hablemos todos juntos. No volveré a jugar este juego. Salí. El sol de Madrid me golpeó como una ola. En la acera, Inés esperaba en su coche. ¿Cómo fue? No gané, pero ya no soy el mismo. ¿Y ellos? Tampoco. Me subí al auto. Al mirar atrás por última vez, vi la silueta de mi madre tras la cortina. Pequeña, invisible, ya no era su sombra. Volví a casa, me quité los zapatos, me serví un vaso de agua. Silencio. No vibraba el móvil, nadie tocaba la puerta. En la mesa, mis libros de medicina. En la pared, el calendario con fechas tachadas. Me senté, respiré. No había rabia, no había miedo, solo una calma áspera, nueva. Un mensaje entró. Estamos orgullosos de ti. Facultad de Medicina. Lo dejé sin responder. Fui hasta la ventana. Afuera la ciudad seguía su curso. Dentro por fin también yo. Encendí la lámpara, abrí el libro y seguí.